¿Qué opina de la COP28? ¿Fue un paso adelante o es puro greenwashing? Es un paso adelante. No va a ser la solución, ni se va a cumplir todo lo que se planteó, pero es un paso adelante. Las cosas no pueden ir tan rápido como quieren los Greta Thunbergos. Acuérdense de eso. Que lo perfecto no te haga enemigo de lo bueno. Y el cinismo nos hace enemigos de lo bueno. Nos hace enemigos de lo bueno porque generaliza con facilidad. Es puro greenwashing. Sí es cierto. Y entonces ya cuando llegan a esa conclusión, ya no tienes que analizar cuáles son las decisiones que se tomaron, cuáles son los acuerdos que se firmaron y sobre todo cómo se van desarrollando, ¿no? Ha habido, y aquí voy a poner un ejemplo, alguien de los de aquí de los comentarios, de los listos que tenemos, pero si la Agenda 2023 no se ha hecho nada, ya ves cómo te equivocas. Le digo, a ver, mira, te doy el enlace de los avances, del análisis de avances de 2020. Entonces hay un grupo de 16 organizaciones de las Naciones Unidas que hacen el seguimiento en todos los países y que hicieron un informe bastante detallado de 2020. Y en 2023 hay otro informe más pequeño de los avances que ha tenido la Agenda 2030 en distintos países. Te agradeceré si fueras tan gentil, tan amable, tú que estás tan convencido que esto no sirve para nada, que me comentaras punto por punto los fallos de los informes de avance de la Agenda 2030. Es que sin siquiera leerlo yo te puedo decir, mira, plum, lo baneé del canal. Porque ya tenía la idea hecha. Si esto no sirve para nada y no hay ningún avance, y el solo poner los bonitos sueños de la Agenda 2030 es simple y sencillamente una declaración de intenciones sin que se logre absolutamente nada, esa idea ya la tiene y no la puedes mover. Aunque le digas, mira, que hay logros en tales y tales países y aquí hay tales y tales cosas, y se han, por ejemplo, implementado tales leyes para impedir el matrimonio infantil y cosas por el estilo, y no lo quieren ver, porque les obliga a gastar neurotransmisores. Y son gente muy ahorrativa en eso, muy ahorrativa.